Feliz domingo. Qué bueno que llegó el momento en el cual podemos escuchar el mensaje de Dios. Este día no solamente está preparado para adorarle al Señor, sino también para escuchar sin duda su voz a través de su bendita palabra. Y bueno, hoy quisiera hablar de un tema importante para la crisis o las circunstancias en la cual estamos viviendo, resurgiendo de las cenizas. Es basado en la historia de Job, así es que te voy a pedir que por favor abras tu Biblia y lo tengas ahí en el libro de Job, ¿sí? Vamos a ir a diversos capítulos, es un contexto general de este libro que me gustaría ver algunos puntos importantes que pueden traer tranquilidad a nuestro corazón en este tiempo de búsqueda al Señor. Así es que por favor mantén tu Biblia abierta en el libro de Job. ¿Dónde está Dios cuando se sufre, pastor? Es una pregunta que contesté a muchas personas que pasaron por mi oficina en una consejería pastoral. Pues a partir del año 2015, mi respuesta a esa pregunta tomó otro color. Cuando perdimos a nuestro primer hijo aquel año, Dios no tuvo que responder a nuestras preguntas, simplemente su presencia en medio del dolor fue la mejor respuesta que mi alma y la de mi esposa necesitaba. Su presencia es la mejor respuesta incluso a aquellas preguntas que se quedan atrapadas en el corazón o que se quedan enredadas en la garganta que no podemos decirle a alguna persona. Pero ¿qué hay detrás del sufrimiento? ¿Qué hay detrás de esta pandemia? ¿Será que todo esto le ha tomado por sorpresa al Señor? ¿O Dios tiene un propósito en medio de todo lo que está pasando hoy en día? Muchas veces, recuérdalo bien, muchas veces el dolor es la voz de Dios que utiliza para despertar a un mundo que está sordo para escuchar su palabra. Así es que, como lo dije al inicio, quisiera navegar en el libro de Job para que juntos lleguemos a la orilla segura porque Jesús está en la barca. Acompáñame entonces en unas palabras de oración, por favor. Señor, en este tiempo te pedimos que sea tu presencia trayendo, Señor, la seguridad a nuestra alma. No importa, Señor, lo que nuestros ojos pueden ver o las noticias que podemos escuchar. Cuando hay un alma que está segura en ti, Señor, Jesucristo es nuestra roca inamovible. Y, Señor, estaremos firmes en tu perfecta voluntad. Háblanos ahora, Señor, queremos escucharte a ti a través de este libro de Job, Señor, con cuántos principios espirituales tienes que regalar a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Lo primero que quisiera quizás considerar es aquellas o planteando preguntas difíciles. ¿Alguna vez usted se ha planteado alguna pregunta difícil de contestar? El dolor y el sufrimiento están entretejidos en nuestra experiencia humana y en muchos casos es la forma que el hombre ha elegido para recién mirar al cielo. El sufrimiento brota en forma global y se expresa personalmente. Esta pandemia que empezó en un lugar distinto al nuestro, hoy nos está afectando incluso en nuestras casas. El sufrimiento nos toca de maneras personales para las cuales no solemos estar preparados. Nos afecta física, emocional y espiritualmente. En el sufrimiento nos chocamos con un enemigo que es despiadado, que es sin nombre y sin rostro, que evoca preguntas para las cuales no tenemos respuestas, o quizás en muchos casos tenemos respuestas, pero no son las adecuadas. Todo misterio, como una pandemia, por ejemplo, es una oportunidad que nos acerca más a Dios o simplemente nos aleja más de Él según la decisión que nosotros tomamos. Una crisis le afectó a este hombre, Job. ¿Quién era Job? ¿Era un pecador? ¿Quién era Job? ¿Un inmundo? Mira lo que dice el capítulo 1, versículo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. A ver, un momentito. Es un hombre recto. Ahora, cuando la palabra dice perfecto, se refiere a un hombre íntegro. Es decir, que guardaba su corazón en intimidad con Dios. ¿Cómo un hombre así puede sufrir? ¿Cómo un hombre así le alcanza la calamidad? ¿Cómo podemos encontrar a Dios en los momentos más oscuros de la vida?
Yo creo que es pertinente entender que nadie, absolutamente nadie, es inmune al sufrimiento y lo podemos ver precisamente en la vida de Job. Job no había hecho nada como para que venga sobre su vida las desgracias. Es un hombre de integridad, así lo presenta la Biblia. Sin embargo, una rápida serie de sucesos catastróficos destruyen su mundo y amenazaron esa relación con Dios. Aunque la historia de Job es muy conocida para muchos, tiene más para decir de lo que nosotros imaginamos. Más sobre nuestro mundo, más sobre nosotros y más también del carácter de Dios. Lo primero que quiero que entendamos es que este tiempo nos está sacando o nos está llevando a plantear preguntas difíciles. Pero no es lo único que quiero ver. Esta historia de Job nos muestra que en muchos casos hay un corazón hecho pedazos. No hay un curso de natación que sea por correspondencia, ¿cierto? Discúlpame la expresión, ¿quién es tan tonto como para estudiar un curso de natación por correspondencia? De la misma manera, tampoco se puede aprender a la distancia sobre el sufrimiento. Esta es una experiencia que todo alumno debe aprender en el salón de clases. El sufrimiento nos resulta misterioso. Todos intentan darle una respuesta o encontrar una raíz al asunto, darle respuesta a esto. Pero vayamos al verdadero origen de toda enfermedad y toda pandemia. Escúchame bien, amigo que estás aquí siguiéndonos en las redes. Debido a la caída de la raza humana por el pecado, el sufrimiento es una experiencia común a todas las personas. Aunque lo experimentamos en distintos grados y en distintas formas, es una realidad universal. Satanás cuestionó las motivaciones de Job para amar a Dios, ¿cierto? Eso nos dice la historia bíblica. Entonces Dios le da permiso al diablo para probar la fe de Job. Mira el versículo 7 y 9 del capítulo 1. Job capítulo 1, versículos del 7 al 9. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Lo que Satanás le está diciendo a Dios aquí es, ¿acaso simplemente Él te ama porque en su corazón te lo ha ofrecido? ¿O realmente te ama porque las bendiciones que tú les das y cómo tú te muestras con Él le hacen amarte o buscarte? ¿No estará usando Satanás la misma estrategia hoy, cuestionando las motivaciones de la iglesia para buscar al Señor? Quizás muchos pueden orar en un templo, pero no en una casa. Quizás muchos pueden alabar con instrumentos, pero no en el silencio. Quizás muchos pueden llevar invitados a la iglesia, pero no están llevando a personas a Cristo en su propio hogar. Quizás muchos pueden abrir sus Biblias frente a decenas, pero no frente a unos cuantos en su propia casa. ¿Qué está evidenciando esta pandemia? El intercambio aquí entre Dios y Satanás en estos versículos que he leído muestra claramente o nos representa de que nuestras vidas no simplemente son trascendentes aquí, sino también hay una eternidad en la cual nosotros deberíamos considerar todos los días. Job desconocía la razón de su sufrimiento y eso nos representa a muchos hoy en día. En la obra Hamlet de William Shakespeare hay uno de los personajes que se llama Claudio. Y Claudio dijo lo siguiente, las desgracias nunca vienen solas, sino todas juntas y en batallones. Sin duda, todo lo que le sucedió a Job, un mensaje tras otro, trayéndoles malas noticias de una pérdida devastadora. Mira el versículo 13 al 17, seguimos en el capítulo 1, mira el versículo 13 al 17. Dice así. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo acerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia.
Versículo 16. Aún estaba éste hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba éste hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Algunos historiadores, estudiosos, dicen que la fortuna de Job más o menos ascendía a unos 15 millones de dólares. Perderlo todo, producto de una desgracia tras otra. ¿Te imaginas lo que habrá pensado y sentido Job? Amados, las olas del dolor y las tragedias como tormentas, tarde o temprano llegan. ¿Y cómo las vamos a enfrentar? Solo hay 2 caminos. ¿En nuestras propias fuerzas o en las fuerzas del Señor? Quiero mostrarte un cuadro a continuación que me parece importante entender cómo enfrentar las tormentas de la vida. Ahí están las tormentas, las olas. Las olas simbolizan las tormentas de la vida. Y solo hay 2 formas de salir en medio de ellas. Una de las formas es sumergirnos, es ir por debajo de las olas para los que saben nadar muy bien. Eso es usar la fuerza humana, mis propios criterios. Es decir, puedo atravesar una tormenta, puedo ir por debajo, puedo nadar muy bien, aun cuando muchas veces hay torbellinos, etc. Pero tarde o temprano me voy a agotar en mis propias fuerzas y voy a terminar ahogándome. Pero también hay otra forma de sobrepasar las tormentas, y es ir por encima de ellas. Es usar lo sobrenatural, la forma de Dios. Es caminar sobre las olas, tal cual Pedro pudo andar cuando miraba a Jesús. Entonces, al no basarme sobre mis fuerzas y solo en las fuerzas de Dios, puedo continuar aún en medio de la crisis. Amados, no nos olvidemos que Jesús ya lo había anunciado. El problema es que nos hemos acostumbrado a vivir un evangelio lleno de positivismo, pero no de doctrina. Jesús dijo, en el mundo encontraréis aflicción. La guerra ya estaba anunciada. El ataque final de Satanás hacia Job fue precisamente su salud. Ya estamos en Job capítulo 2. Del versículo 1 al 8, usted puede ver cómo toca su salud. Versículo 7, mira lo que dice del capítulo 2 de Job. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con su sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Es interesante, amados, que la esposa de Job y sus amigos estaban con él, pero en realidad Job estaba solo en su dolor, a excepción de Dios que lo acompañaba. Simone Weil, una filósofa francesa del siglo XX, escribió lo siguiente: la aflicción hace que Dios parezca ausente por un tiempo. Una especie de horror entonces inunda toda el alma. Por ejemplo, el gemido de los labios de Cristo en la cruz, cuando expresó esa sensación de aislamiento en las épocas de sufrimiento, cuando dijo, Eli, Eli, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sabemos muy bien que Dios no lo abandonó, sino que Dios se separó porque en ese momento Jesús estaba cargando el pecado de la humanidad y el Señor no puede habitar donde está el pecado. Probablemente ese también fue el clamor de Job, sentado en el polvo, en la ceniza, al ver sus grandes pérdidas. Pero en la vida de Job vemos que todos estamos en una guerra entre 2 frentes. Y eso es lo tercero que quiero hablarles. Una guerra en 2 frentes. Los historiadores atribuyen la pérdida de Adolfo Hitler en la Segunda Guerra Mundial a su decisión de atacar Rusia mientras estaba en guerra con Inglaterra. Es decir, intentar pelear una guerra en 2 frentes casi siempre termina mal. La división de los recursos, de las fuerzas, la energía, la estrategia y la atención hace que esta guerra sea prácticamente imposible de ganar. Job tenía 2 frentes de batalla. Míralo en el siguiente cuadro. La primera batalla fue contra sus amigos. La segunda batalla contra Dios.
En la primera batalla, donde están sus amigos y su esposa, él lucha por su integridad. Él pelea para que ellos sepan de que él estaba guardándose íntegro delante de Dios. Pero en la segunda batalla, cuando pelea contra Dios, el conflicto es acerca de la razón de su sufrimiento. Y amados, eso está pasando en muchos hogares hoy. Peleas con los amigos y peleas con tu propia familia. Pero por otro lado, estamos peleando con Dios, planteando preguntas que solo Dios tiene respuestas o que quizás Dios no quiere contestar. La Escritura narra estas estrategias en solo 2 capítulos. El dolor que él enfrenta a su esposa y a sus amigos se encuentra en los primeros 2 capítulos. Y después se utilizan 40 capítulos para describir el forcejeo entre Job con sus amigos y con Dios. En el primer momento de la tragedia, Job respondió con una fe inquebrantable y una seguridad profunda. Mira el capítulo 1, versículo 21. Dice: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Qué lindas palabras de Job. Sin embargo, estas palabras de confianza dan paso a un lapso de oscuridad. El primer empujón hacia el abismo vino de parte de su esposa, ¿cierto? Cuando incluso le dice: mira, reniega, maldice y muérete de una vez, porque vio la condición de Job. Y Job en primera instancia no quería hacer ello. Capítulo 2, versículo 9 dice: entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete, le dice su esposa. Él se negó a hacerlo. Pero en el capítulo 3 vemos que las emociones empiezan a afectar su fe. Mira el capítulo 3, versículo 1. Después de esto, abrió Job su boca y maldijo su día. Amados, ¿no será que las emociones se nos están desbordando y no estamos confiando plenamente en los planes perfectos de Dios? En días oscuros, en el crisol del sufrimiento, las palabras no son suficientes. Job ya estaba lastimado emocional, espiritual y físicamente. Y la gente suele tomar 1 o 2 enfoques cuando se trata de estar con alguien que está sufriendo. A veces actuamos de una forma filosófica. Es decir, intentamos dar respuestas a lo que ni siquiera sabemos. O la segunda forma que actuamos es de una forma más pastoral, que aunque no tenemos la respuesta, intentamos dar consuelo. Era una guerra que Job no iba a ganar. Se evidencia esto en la respuesta que Job le da a su amigo Eliú. Eliú también lo acusó. ¿Y cuál fue su respuesta? Un silencio total. La lucha interior de Job conlleva al menos a 3 cuestionamientos implícitos que probablemente se encuentran a la punta de nuestra lengua hoy en día en medio de esta pandemia. Hay 3 cuestionamientos que Job le hace a Dios. Mira el siguiente cuadro. El primer cuestionamiento es de la ausencia al Dios del consuelo. En Job capítulo 9, versículo 28, dice: me turban todos mis dolores. Sé que no me tendrás por inocente. Ya la emoción estaba dominándole a Job y solo miraba su sufrimiento y empezó a luchar con el Dios que parece permitirlos, y descubrimos que el temor ha paralizado nuestro corazón. Yo ya estoy leyendo a cristianos o escuchando a algunos decir: ¿y dónde está Dios? A veces, en lugar de hallar consuelo en nuestra comunión con Dios, cuestionamos nuestra relación con Dios. Y nos preguntamos: ¿por qué el Dios del consuelo permite tanto tormento? El segundo cuestionamiento de Job es de injusticia al Dios justo. Mira el capítulo 19, versículo 7. Por eso te dije que nos vamos a pasear hoy, vamos a navegar en este libro de Job. Job capítulo 19, versículo 7. Dice: he aquí, yo clamaré agravio y no seré oído. Daré voces y no habrá juicio. Aquí Job, de cierta manera, está luchando con Dios acerca de lo que es justo, porque él era un hombre íntegro, pero estaba sufriendo.
cuánto más misterioso es el sufrimiento cuando desconocemos la razón o la raíz. Y esta es una reacción natural al sufrimiento, pero no es espiritual. Siempre lo natural va en contra de lo espiritual. Y el tercer cuestionamiento es de debilidad al Dios del poder. Mira el capítulo 23. Job capítulo 23, versículo 16. Dice, Dios ha enervado mi corazón y me ha turbado el omnipotente. Es decir, Dios no está haciendo nada. En la primera parte dice, Dios ha enervado mi corazón. Dios no está haciendo nada por ayudarme en este proceso de dificultad. Los cuestionamientos de Job suenan a acusaciones, como muestra de su lucha interna, y sus preguntas no tienen respuesta hasta que entra en la presencia de Dios. Amado, muchas de nuestras preguntas, la única solución será cuando entramos a la presencia de Dios, donde su presencia es la mejor respuesta a cualquier pregunta. Job quería confrontar a Dios, pidió una audiencia ante el rey, quería respuestas. ¿Y no es lo mismo que está pasando hoy? Entonces Dios aparece y Dios empieza a darle respuestas. Mira el capítulo 38. Capítulo 38, versículos del 4 al 7. Dice así: ¿Dónde estabas tú, Job, cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases o quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Lo que Dios le está diciendo a Job es: Job, yo manejo los tiempos. Yo soy el Señor del universo. ¿Acaso no seré el Señor también de estas circunstancias? Y es lo que Dios nos quiere decir ahora. ¿Acaso el Señor ha dejado de ser el Dios del universo en medio de esta pandemia? Amado, nuestra vida trasciende lo que está sucediendo, porque nuestra vida no se queda en esta tierra. Nosotros tenemos una eternidad en Cristo Jesús. Sin explicarle el misterio, sin aliviarle el dolor, Dios le recordó a Job que su poder y su sabiduría tiene todo bajo control. Amados, la solución al sufrimiento y a las dudas que esto genera no se encuentra en argumentos, se halla en aprender a descansar en la gracia y la voluntad de Dios. Pero esto nos enseña una cuarta cosa. Podemos adquirir sabiduría mediante el dolor. Las épocas de sufrimiento son difíciles, pero no tienen por qué ser en vano. No nos gusta el dolor como maestro, pero es inevitable. Por ejemplo, a través de mucho dolor en mi tobillo, que tuve que ir a diversas sesiones, mi tobillo fue restaurado. Hay dolor que produce sanidad y hay dolor que produce sabiduría. El sufrimiento es una parte inevitable de la vida en un mundo desfigurado por el pecado. En un mundo destruido o desfigurado por el pecado, el sufrimiento es la norma y no es la excepción. Pero cuando tenemos la perspectiva correcta, leemos los tiempos a través de la misma palabra, entonces podemos emular las palabras de Job en el capítulo 19, versículo 25. 19:25, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Amado, aquel que resucitó al tercer día, ¿no nos dará vida en abundancia? ¿No nos levantará en medio de las cenizas? ¿Cómo vamos a responder ahora ante todo lo que está sucediendo? En lugar de dudar de la existencia de Dios, el sufrimiento de Job nos lleva a confirmarla. Aferrarnos a nuestra seguridad del poder de Dios. Algunos dirían que Dios controla desde la A hasta la Z. ¿A qué se refiere eso? Desde la astronomía hasta la zoología. Amados, Dios no es ajeno a las pruebas que enfrentamos. Mira el capítulo 23, versículo 10. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Las épocas oscuras de la vida son herramientas en las manos de Dios para moldearnos y transformarnos en lo que Él desea.
Ánimo, iglesia. Ánimo a cada persona que me está viendo y escuchando. Dios no desperdicia nada, inclusive el dolor o el sufrimiento. Estas temporadas de sufrimiento que tanto nos enseñan sobre la vida, sobre nosotros y sobre el carácter de Dios. Entonces la sabiduría llega al corazón y brota a través de los labios. Por eso es que en algún momento, al inicio, Job llega a decir, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amado, ¿le adoramos a Dios cuando da? ¿Le estamos adorando a Dios cuando quita? ¿Le adoramos al Señor en la salud? ¿Le estamos adorando al Señor en la enfermedad? Cuando sucede todo esto, entonces nos quedamos con lecciones para la vida, que es el quinto y último aspecto que quiero ver del libro de Job. La cruz es la respuesta de Dios al problema del sufrimiento. En la cruz, Dios entró al sufrimiento humano porque se hizo hombre, fue a la cruz, fue maltratado y lo redimió para siempre. Él llevó nuestro dolor y Él llevó nuestro sufrimiento. Friedrich Nietzsche, un ateo que fue un filósofo brillante, pasó sus últimos años de vida en un hospital psiquiátrico. Qué triste. Un mundo sin redención, sin gracia ni misericordia, es demasiado apabullante y es horrendo. Así es la vida sin Cristo. Pero tenemos a un Jesús que todo lo entiende, aún entiende cada detalle de nuestro dolor. Mira, Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16, lo que nos dice. Es hermosa la palabra de Dios porque nos habla de ese Jesús que todo lo comprende. Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En un mundo real de dolor, ¿cómo podríamos creer a un Dios inmune al sufrimiento? Él vino a este mundo, padeció por nosotros, se hizo hombre por nosotros, enfrentó lo que nosotros enfrentamos. Amados, no estamos ofreciendo ideologías. No hablamos simple teoría o simples versos. Ofrecemos la vida, ofrecemos a Jesús, a aquel que sufrió por nosotros en la cruz del Calvario, que sufre con nosotros cada día y cuya presencia es la mejor respuesta a nuestras preguntas. En cada desierto de la vida hay una cruz que restaura. Solo es cuestión de buscarla y cobijarnos bajo su sombra. Muchas veces no nos da la fuerza para buscarla, pero siempre ella nos encuentra a nosotros. Tenemos una idea de lo que es la vida, tenemos una idea de lo que es la familia, tenemos ideas incluso de lo que es el cristianismo, pero si no morimos a esas ideas, no pueden florecer los planes de Dios. Amado, no existe resurrección si no hay muerte primero. Necesitamos morir a nosotros mismos, incluso renunciar a nuestra propia vida para que se haga la voluntad de Dios. Quizás Dios nos está dando la oportunidad de arreglar cuentas con Él, de dejar aquello que nos aleja de Él, de dejar aquellos pecados ocultos o quizás abiertamente practicados. Crucifica lo que crucificó a Cristo, tu pecado. Nuestro pecado puede ser disfrutable, pero siempre será condenable. Ser llamado por Dios para ser su iglesia, ser su familia, es fuera de toda duda la vocación más alta a la cual se puede aspirar. Pero mientras estemos en este mundo, implica entrar en un combate a diario con un mundo caído y cómo el pecado ha distorsionado todo. Pero conviene no olvidar, amados amigos, que en una guerra no hay soldado sin heridas. Mientras dure esta pandemia, te animo, iglesia, y te animo a todo aquel que me está escuchando y viendo en este tiempo. Aférrate a las promesas de Jesús. Cuando Él ascendió a los cielos, dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Las profecías hablaron de que Él vendría y vino.
Después Él ascendió a los cielos y anunció que volvería por segunda vez. ¿Por qué no creerle? Esta pandemia, este sufrimiento va a pasar, pero la palabra de Dios nunca pasará ni dejará de fluir. Señor, te damos gracias, porque en la vida de Job podemos aprender tanto, Señor, de lo que está sucediendo en el mundo, un mundo caótico y dominado por el pecado. Pero también podemos aprender de que siempre tu plan, tu gracia y tu misericordia, Señor, se sobrepone a cualquier circunstancia. Nos levantas y podemos resurgir en medio de las cenizas. Señor, tranquiliza nuestros corazones y ayúdanos a confiar con ese descanso, esa paz que solamente viene de tu corazón. Te lo pedimos en los méritos de Jesús. Amén y amén.